ADA 2. En el inciso A podemos ver una tabla de frecuencias sencilla para la variante de edad. Lo que se hizo fue sacar la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia absoluta porcentual. La frecuencia se sacó contando los datos que había por cada variable. La frecuencia relativa es simplemente la frecuencia, por ejemplo, vamos a tomar el valor 10 de la variable 18, se toma la frecuencia 10 y se divide entre 40, lo que nos da 2.5 multiplicado por 100 nos da 25% y así sucesivamente. La frecuencia absoluta es simplemente la sumatoria de las frecuencias, es decir, 10, en la variable de edad 19 es 10 más 5 y sucesivamente. Posteriormente, el valor de la frecuencia absoluta, por ejemplo 10, igualmente se dividirá entre el total de números y se multiplicará por 100 para sacar la frecuencia absoluta porcentual. Para la tabla de gasto semanal de transporte, lo que se hizo fue, para encontrar las variables a estudiar, fue calcular el rango, la marca de clase, el ancho del intervalo y cuántos números van a caber en cada intervalo, que en realidad son 20. Entonces nuestra variable más pequeña es 52. Ese es el límite inferior, el límite superior sería 72 y así sucesivamente hasta llegar a 172, que sería el límite inferior, y 192, que sería el límite superior de la última variable en esa tabla. Igual la frecuencia contamos cuántas personas con un gasto semanal entre 52 a 72 había y así sucesivamente. La frecuencia relativa igualmente es la frecuencia entre el número total de datos, que es 40, entonces 5 entre 40 nos da 0.2 multiplicado por 100 nos da 20%. La frecuencia absoluta igualmente es la acumulación de las frecuencias, entonces iniciamos con 5, le sumamos 6 para en la segunda fila y así sucesivamente, y ese dato lo dividimos entre el número total de datos y se multiplica por 100. Por ejemplo, 10 entre 40 por 100 y luego con el siguiente dato, que vendría siendo 16 entre 40 por 100 y así sucesivamente. Aquí se realizó la cuantificación de la media, mediana y moda. La media es básicamente el promedio, que es la sumatoria de los datos de la frecuencia entre el número total de datos. Entonces multiplicamos la variable 18 por la frecuencia, nos da 18 por 10, 180, entre el número total de datos, que nos da, el cual es 40 y nos da una media de 20.2. En la mediana es básicamente encontrar el valor en medio de entre todas las frecuencias o variables, y la posición se busca dividiendo el número total de datos, o sea 40, entre 2, es decir, la media está en la posición número 20. Y la moda es simplemente el dato que más se repite, entonces buscamos en la frecuencia cuál es la frecuencia más alta. Aquí tenemos 2, la cual es 18, que hay 10 personas con 18 años, y 23, en el cual igual hay 10 personas de 23 años. En la tabla de gasto semanal de transporte, nosotros lo que tenemos que buscar es la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia. La marca de clase es simplemente el límite superior y más el límite inferior del intervalo dividido entre 2, lo que nos da, por ejemplo, en el primer intervalo 62, multiplicado por 8 nos da 496. Esto nos va a ayudar a buscar la media, entonces hacemos el mismo cálculo para las siguientes intervalos, y la sumatoria total de eso, el cual sería 4340, se divide entre el número total de datos, el cual es 40. Para la media encontramos otra vez tenemos que ubicar el límite inferior más la posición, que igual es el número total de datos entre 2, nos da 20, más la frecuencia anterior a 20, entonces por ejemplo 20 cabría entre el intervalo 92 a 112. La frecuencia acumulada anterior es 14 y se divide entre la frecuencia que le sigue, la siguiente. Entonces quedaría 92 más 20 menos 14 por 20 entre 9, dándonos una media de
105.33 y la moda es el límite inferior más la frecuencia menos la frecuencia anterior. Entonces, igualmente nuestro límite inferior que vamos a manejar es 92 más la frecuencia anterior que vendría siendo 9, perdón, más la frecuencia que es 9 menos la frecuencia anterior que es 6. Y abajo la resta entre la frecuencia que vamos a usar y la que le sigue y la que vamos a usar y la anterior. Se multiplica por 20 y nos da 102. Aquí vamos a calcular primero el rango, el cual es básicamente el límite inferior menos el límite superior menos el límite superior, o el dato mínimo menos el dato máximo. En este caso sería 24 menos 18, nos da un rango de 6. Procedemos a calcular la varianza, que es básicamente las sumatorias de la variable a la cual le restamos la media, que es 20.0, es decir, a 19 le restamos 20.2 y lo elevamos al cuadrado. Una vez que tengamos esa resta elevada al cuadrado, se le multiplica la frecuencia, es decir, se multiplica por, si estamos trabajando con 19, se multiplicaría por 5. Después se hace lo mismo con todas los intervalos, con todas las X o datos variables. Se hace la sumatoria, que sería 1349.92 y se divide por el número total de datos. Menos 1, entonces quedaría entre 39. La varianza nos daría 344.10. Para sacar la desviación estándar simplemente se le saca la raíz, que es 19.54. Luego, para sacar el rango intercuartílico, tenemos que localizar la posición del cuartil 1 y el cuartil 3, que es multiplicamos la posición del cuartil que queremos encontrar, en este caso 1 por el número total de datos 40 entre 4 y nos da 10. Eso quiere decir que en la frecuencia absoluta tenemos que ubicar el número 10 y la variable de esa frecuencia absoluta va a ser la posición del cuartil 1. Lo mismo con el cuartil 3, que al final nos va a dar 23 menos 18, nos da un total de 5. La desviación media es la sumatoria de la variable menos la media multiplicado por la frecuencia dividido por el número total de datos. Eso nos da una desviación media de 1.94. Y el coeficiente de variación es simplemente la desviación estándar entre la media, que es 18.54 entre 20.02, dándonos un total de 0.9178, el cual podemos multiplicar por 100 para sacar el porcentaje. Para el rango intercuartílico es lo mismo, buscamos la posición del cuartil 3 y el cuartil 1, solo que esta vez vamos a utilizar el límite superior como la posición en la que se encuentra el cuartil. Y nos quedaría 192 menos 52, 140. Para el coeficiente de asimetría de Pearson es el número 3 multiplicado por la media menos la mediana dividido entre la desviación estándar. Para la variable de edad nos da 0.023 y para la variable de gasto nos da 0.273. Para la cortusis lo que buscamos es la resta de la variable menos la media por intervalo y la sumatoria de y luego la dividimos por la frecuencia, es decir, 18 menos la media, que es 20.2, por la frecuencia, que es 10. La resta de la frecuencia menos la media se eleva al cubo y se hace la sumatoria de todos los datos. Esta sumatoria se divide entre el número total de datos, que es 40, y posteriormente se divide entre la desviación estándar al cubo. Para la variable de edad, la kurtosis da 0.000322. La kurtosis para la variable de gasto semanal es casi la misma fórmula, solo que en vez de dividir por el número total de datos, se multiplica el número total de datos por la desviación estándar al cubo, dándonos 7.77. Las medidas de dispersión, como explicamos anteriormente, primero buscamos la posición del cuartil y luego el valor que cae dentro de esa posición. La fórmula es la misma para ambas variables. Lo único que cambia es que en la variable de gasto, por ser intervalos acumulados, se busca que la posición caiga dentro del límite superior de ese intervalo.